Muy buenas noches, ¿qué tal? De nuevo una semana más aquí. Es un placer que esta sección de Respuestas del Más Allá y junto con mis amigos y compañeros de Misterios Dagian podamos presentaros una nueva sección. Así que vamos a hablar esta semana y presentar cortes obtenidos durante bastantes años ya, en diferentes fechas, lo que son entre, vamos a decir, Navacerrada y Monte Abantos. En esa montañas tan hermosas, nos encontramos con una mansión en la cual pertenecía a don Alejandro Lerroux. Pertenecía al gobierno de la República, de la segunda, y primera y segunda pertenecía, y estamos hablando de un señor que tenía una mansión la cual luego la tuvieron que, a causa de la guerra, destrozaron varias cosas, pero lo que es la mansión se encuentra en perfectas condiciones, quiero decir el entorno en general. Pero bueno, vamos a presentar cortes obtenidos en los cuales allí hemos estado en pleno verano, con nieve. Hasta un compañero y un servidor hemos caído en una zanja y 3 compañeros nos han tenido que sacar porque estábamos de nieve metidos hasta la altura de la cintura. Hemos vivido bastantes situaciones en ese enclave, pero ahí sí que puedo decir que hemos vivido, por ejemplo, bajar a la zona de la cocina y vivir lo que es claramente la clarisencia, un olor sin venir al caso durante 10 minutos encontrarnos allí, el grupo, y empezar a venirnos un olor, esa clarisencia tan clarísima de olor a vela, olores sin venir a cuento. Allí puedo decir que he estado dentro de esa misma cocina, ya todos los compañeros a oscuras y sin venir al caso. Pues esto, por ejemplo, lo menciono en mi libro de Respuestas del Más Allá, que estar y tener la percepción de que a mi izquierda la puerta que yo mismo me había asegurado de cerrar bien, y encima en lo que es la hoja había que arrastrar un poco porque tocaba suelo, y a cerciorarme de que está bien cerrada 100%, y sentir lo que es en plena oscuridad claramente que había algo a mi izquierda detrás de esa puerta. Y sin venir al caso, pues estar todos en pleno silencio, en plena sesión psicofónica, y escuchar claramente un y abrirse de par en par la puerta muy lentamente. Todos nos quedamos impactados porque no tenía ningún sentido, vamos a llamarlo así, pero este señor, pues aunque no se considere ni quiere ir de sensitivo para nada, pero fue una sensación y vamos a llamarlo así, y esa puerta vi claramente, sentí como había alguna posible entidad o lo que fuere que estaba detrás de la puerta, y casualmente o causalmente esa puerta se abrió. Bueno, tuvimos más casos, como, para resumir ya brevemente, estar en la planta superior donde tienen pintado o tenían un pentagrama. Habrán hecho los ritos que hayan hecho, y allí claramente estar en plena sesión también con los compañeros y escuchar claramente cómo daban golpetazos en la pared, lo que es en el rellano, para acceder a bajar las escaleras o subirlas, y escuchar claramente cómo nos golpeaban el tabique, salir corriendo, y pues había alguna persona física, aunque ya habíamos explorado la zona y allí no había nadie. Seguíamos estando solos, como siempre hacemos Misterios Dagian, que es cerciorarnos de que primero hacemos una exploración y luego, cuando estamos seguros de que no hay nadie allí físicamente, entonces ya preparamos nuestro campo base. Pero esos golpes que nos dieron era inexplicable.
Así que sin más, dejo a mi amigo y componente de Misterios de Alguien, Juan Manuel Guedeja Marrón, para que presentemos esos cortes parafónicos más audibles y entendibles para todos vosotros. Un abrazo. Buenas noches, amigos. La frase "no hay psicofonía ininteligible sino mal analizada", de la que un servidor es su autor, viene a colación cuando presentamos las cuñas de esta noche. No son muchas, pero no por ello menos interesantes. En la primera de ellas vamos a escuchar lo que parecen unos cánticos religiosos de monjas. Durante la presentación del experimentador se escucha una voz muy grave y gutural que parece decir "graba", animando a que se comience a investigar. Nos encontramos. Justo antes que el experimentador presente el lugar de la investigación, se oye suavemente como en un suspiro y tras un raps, "dale", como animando a que dé comienzo la grabación. Los raps, como todos sabréis, son esos golpes que suelen anteceder a las incursiones y que de alguna manera originan la fuente de modulación de la energía que posteriormente se convertirá en psicofonía. Esta que viene a continuación es bastante curiosa y creemos nos dice "mesa delgada" de una manera bastante clara. Tras una pregunta concreta de un investigador, se escucha una afirmación muy leve, casi imperceptible, como un ligero chasquido. Afinad bien el oído porque se escucha el sí en un susurro muy leve tras la pregunta del investigador. Está repetido en 3 ocasiones para su mejor audición. ¿Podrías hacer que el aparato que está junto al micrófono detectara tu presencia? ¿Te podrías acercar a él? Y por último, una muy curiosa incursión que responde a la pregunta del investigador cuando éste dice "¿os podemos aportar algo para ayudaros?". Queremos escuchar entonces como respuesta una voz infantil que dice que no pretendemos salir, como diciendo que más verdes las han segado. Con ello terminaríamos esta sesión. Esperemos que la hayáis disfrutado y hasta la siguiente, amigos. Buenas noches. ¿Os podemos aportar algo para ayudaros? Os deseo una feliz semana y nos escuchamos dentro de 7 días. Así que sin más, saludos y buenas noches.